Hoy sábado se cumplen 40 años del inicio de la crisis del Atlántico Sur y posterior Guerra de las Malvinas. En 1982, ese 2 de abril, nos amaneció de golpe, con una noticia absolutamente insólita para nuestro diario devenir. La Fuerza Naval Argentina, la Marina Argentina, había desembarcado simultáneamente en las Islas Malvinas, en las Islas Georgia y en las Islas Sandwich del Sur, que se encuentran mucho más al este de las Malvinas. Fue algo totalmente sorpresivo. En un mundo acostumbrado a la Guerra Fría, en un mundo en el que todos los conflictos fueran el sudeste asiático, en las guerrillas centroamericanas o en los conflictos tribales africanos, todo era marcado por la ideología. Ahora nos encontrábamos que dentro del campo occidental, dentro de la alianza de alguna manera anticomunista, había un tremendo conflicto de proporciones extraordinarias por motivos territoriales, por motivos de soberanía, por motivos de orgullo nacional. Eso era algo que creíamos que ya no iba a ocurrir desde la Segunda Guerra Mundial y se iniciaba en nuestras propias tierras, en América del Sur. En América del Sur habíamos tenido conflictos, habíamos tenido guerras, se remontaban a la Guerra del Chaco, a la Guerra de la Triple Alianza, a la Guerra del Pacífico, pero había sido entre los latinoamericanos. Por primera vez desde la independencia, un país latinoamericano se enfrentaba a una nación europea en un contexto totalmente distinto a lo que hasta el momento había sucedido. Las Islas Malvinas, descubiertas hace mucho tiempo por los franceses que les dieron los nombres, ocupadas posteriormente, una de ellas por Inglaterra, otra por Francia, después pasó a España por un tratado dinástico. Argentina la heredó con motivo de la independencia. Hubo un conflicto con Estados Unidos en el cual fueron después ocupadas y retiradas y finalmente ocupadas por Inglaterra definitivamente desde hace ya unos 190 años. Desde entonces, Argentina había siempre reclamado la soberanía de las islas como algo absolutamente permanente en su política internacional. Inglaterra, por su parte, las había poblado con población anglosajona y decía que la decisión de los habitantes era seguir siendo miembros del Imperio Británico. En Argentina gobernaba una dictadura militar comandada por el general Galtieri, la cual, dentro de los estándares dictatoriales que había en aquel entonces, era muy dura y era considerada por sus adversarios la más criminal de todas las que hubo en el continente, a quienes se les achacaban 30.000 muertos por persecución política. Lamentablemente, el gobierno militar no fue exitoso tampoco en materia económica y los problemas sociales, económicos y de represión eran tan grandes que las manifestaciones saturaban Buenos Aires y el gobierno se encontraba en trance de caer. En ese momento, el general Galtieri decidió jugárselo todo con una carta patriótica para unir a la población argentina y de alguna manera lograr la continuidad de su gobierno. Y de esta manera, con un costo relativamente bajo en una operación militarmente muy brillante, los argentinos ocuparon las islas, desarmaron la guarnición de 80 soldados británicos que había en ella, los mandaron a Uruguay y ocuparon las islas, desatando un frenesí patriótico enorme en las calles de Buenos Aires, que durante un tiempo olvidó todo y se unió sólidamente alrededor de su gobierno. En Inglaterra la noticia cayó como una bomba. El gobierno de la primera ministra Margaret Thatcher ya tenía enormes problemas económicos, laborales, sociales, huelga de hambre de presos, conflicto y guerrilla en Irlanda, conflictos para poder lograr el desarrollo de armamento que quería, la flota había sido disminuida y ahora ocupaban las Islas Falkland. De esta manera, Inglaterra se encontró ante una coyuntura tan terrible como la Argentina y la Thatcher se aprovechó de ella, motivó a los ingleses, pidió créditos especiales en la Cámara de los Comunes y mandó todo lo que quedaba de su flota hacia el Atlántico Sur en una apuesta por recuperar las islas. De esta manera, ambos gobiernos se jugaban el todo por el todo, en que el que ganara la guerra sobreviviría políticamente. En materia diplomática, América Latina tuvo una reacción dividida. Muchos se unieron inmediatamente a Argentina económicamente, entre ellas Venezuela, que llegó a retirar las reservas de oro de Venezuela de los bancos de Inglaterra y pasarlas a Estados Unidos. Perú, Brasil, México enviaron incluso armamento, pusieron a la orden aviones de combate. Otros, como Colombia y Chile, fueron más prudentes. En cambio, del otro lado, Europa, como un solo hombre, todos se pusieron al lado de Inglaterra,
aludiendo de que Argentina había hecho una invasión. Estados Unidos se mantuvo neutral porque estaba en una posición terrible. Era aliado de ambos. Por los tratados que tenía con los dos, estaba obligado y de esta manera decidió mantenerse a la expectativa, haciendo gestiones diplomáticas. Las hubo muchísimas. El Papa visitó Londres y Buenos Aires, el secretario general de las Naciones Unidas también, el secretario de Estado norteamericano. Se hicieron 1000 esfuerzos diplomáticos para detener a la flota inglesa que avanzaba hacia la isla de la Ascensión primero para reunir todo su poder ofensivo en una gran apuesta en la cual iba hasta el hijo de la reina Isabel como parte de los marineros de la flota. En este momento, los ingleses decidieron jugar fuerte. Desde la isla Ascensión mandaron bombarderos que, avanzando miles de kilómetros hasta las Malvinas, reaprovisionándose en vuelo muchas veces, lograron destruir las pistas. Y de esta manera la Fuerza Aérea Argentina se vio obligada a combatir desde las bases de tierra. La flota inglesa se aproximó, conquistó las Islas Sandwich y la isla Georgia, destruyó un submarino argentino y se aproximó a las islas. Argentina intentó resistir colocando su flota, una de las mejores equipadas de América Latina, alrededor de la isla. Sin embargo, un submarino nuclear inglés de avanzada, el Conqueror, logró torpedear y hundir al crucero de artillería argentino General Belgrano, ocasionando más de 300 muertos. El desastre del Belgrano ocasionó que la Marina Argentina se retirara a los puertos del continente, pero la aviación tomó el relevo. La aviación lanzó un ataque feroz contra la fuerza inglesa de invasión, logrando destruir el destructor Sheffield y posteriormente hostigar de muchas formas a la flota inglesa. Los ingleses decidieron entonces avanzar no por el puerto principal al este de las islas, sino por el canal que las separa, el canal de San Carlos. Buen sitio para desembarcar, pero una verdadera ratonera en la cual la Fuerza Aérea Argentina pudo caer sobre la Marina inglesa y ocasionarle múltiples pérdidas, destruyendo otro destructor, 2 fragatas, un buque de alto aprovisionamiento de helicópteros, pero al precio de más de 100 aviones de combate derribados por los pocos aviones que tenía Inglaterra y las múltiples misiles. De esta manera el ejército inglés logró desembarcar. Una vez en tierra, las tropas profesionales inglesas lograron mostrar mucha mayor aptitud que los reclutas argentinos, que aunque hicieron prodigios de esfuerzo y de valor, no lograron detener a los británicos, que finalmente conquistaron la capital y establecieron nuevamente la soberanía inglesa en las islas. La rendición argentina cayó como un baño de agua fría en el pueblo de Buenos Aires. La rebelión de la gente contra la incapacidad del gobierno militar ahora era imparable y el gobierno militar se vio obligado a destituir al general Galtieri, colocar otro general más conciliador y después llamar a elecciones. La primera consecuencia de la guerra fue la democracia en Argentina. En Inglaterra, por supuesto, la flota regresó victoriosa. La Thatcher logró ser reelecta 2 veces más y lograr impulsar todo su plan de rearme, lo que le dio a Inglaterra nuevamente el poder y la fuerza nacionales para seguir siendo la nación más poderosa del bloque occidental después de Estados Unidos. Y vino, lamentablemente, otra serie de consecuencias negativas. Los países que habían apoyado a Inglaterra o siendo neutrales, de alguna manera refinanciaron sus deudas y siguieron adelante, Chile y Colombia. Las bancas no fueron tan poderosas ni tan amables, ni con Venezuela, ni con México, ni con Brasil, que acabaron en tremendas devaluaciones. Esto nos muestra finalmente que un conflicto territorial, nacionalista, por orgullo nacional, puede estallar en esa época de guerra fría de ideologías, como nos ocurre ahora, donde en estos momentos vemos un conflicto en Ucrania, no por democracia, ni por comunismo, ni por ninguna relación de religión, por territorio, por orgullo nacional y por ansias expansionistas de las naciones. Eso es lo que tenemos hoy en día y lo que es recurrente en la historia de la humanidad. Gracias.